Listo. Ya, ahora aquí hay una X. O la X puede ser X. Ahí te puedes salir de cualquier página, pero le puedes dar a ¿Me X. salgo este? Sí. Y ya estás grabando. Okay. Entonces ya puedes. No me dices apagar tu. No, te saliste. Ahí está. Ahí va a ver la pantalla. Otra vez. D, D, W, D, W, O, J, No, ay, D, ¿es es este? esta. W, J. G, W, M, U, G, T. Unión. Y quita tu este. Es una sorpresa. Y en tu micrófono igual también. Igual tú. ¿Qué quito? Ya, ya unirse ahora. Unirse ahora. Y admitir. Ahora sí, ya. Ahorita no traes micrófono. Este Sí, es para salir. salir. Y mira, estás hablando. Y ya, aquí está el micrófono, aquí está la cámara. Sí, la otra es de la llamada. Cualquier cosa te chiflo. Le pongo aquí y le pongo. Ajá. Sí. Aquí. Ya, te voy a poner. ¿Qué es? No, espérate. Pues ya. Espérate. Ya. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Les voy a pedir que pongan en el chat, por favor, su nombre, empezando por su apellido, nombre que tengan, grupo y grado, por favor. Y digan presente. Escriban presente, por favor. Mi Pichuman, ¿cuál es tu nombre? Bienvenida Mariana, Víctor Manuel, Jimena, bienvenida. Celsin. Hola, maestra. Hola, Aline Santiago, Susana Abril, Emily Montoya. También les voy a pedir que pongan su pantalla, por favor. Maestra, una pregunta. Dime, chaparrita. ¿Usted tiene clase por Classroom? Se abrió una aula de Classroom para poder hacerlo de mí. ¿Cree que me pueda pasar el código? Es que no lo tengo. El código lo pusieron en la escuela, en toda la información, porque, déjame ver, lo que pasa es que estoy utilizando también mi celular y ahí tengo el código. Ok. ¿Tienes mi correo?
Bueno, buen día a todos, chicos. La dinámica será la siguiente. Esto es una asesoría, es decir, ustedes van a presentar sus dudas. Yo deseo que sean de manera más específica, porque si me dicen la Edad Media, pues se va a acabar la hora y vamos a estar hablando de la Edad Media. Y otra de las cosas es que también los demás participen, mínimo que sean 2 de cada grado, que digan aquello que saben sobre ese punto, y ya de ahí empezamos a esclarecer un poco más, y aquellos que participen se tomarán mayor en cuenta. Finalmente es para aprender todo. Solorio, bienvenida. Gracias, maestra. Buenos días. Buenos días. Chicos, preguntas, dudas, comentarios, y recuerdo, de los diferentes grados van a vertir la opinión sobre el tema que lleguen a preguntar, por favor, para que sea esto más dinámico. ¿Alguien o decido yo? Bienvenido, Pedro Reyes. Gracias, maestra. Escriben su nombre, grado, grupo y presente, por favor. Los escucho. Díganme. ¿Alguna duda? ¿Todos lo saben? Entonces yo pregunto. Pregunto un tema y me tienen que decir año, personajes destacados y en qué consistió. ¿De acuerdo? Les pregunto. Sí, maestra. ¿De acuerdo, Susan? Sí, maestra. Perfecto, gracias. Los demás, sí, ¿verdad? Recuerden que la historia otorga. Sí, maestra. Muy bien, Lidia, gracias por tu apoyo. Mande Yatsiri. Bueno, recordemos que todos los temas de historia de primero y segundo y tercero han sido manejados durante la primaria. Dime, Eric. ¿Cuál es el tema? Estoy diciendo que ustedes hagan una pregunta más concreta sobre cualquier tema de los que ustedes vieron. Si los escucho en silencio totalmente, entonces yo pregunto. ¿Va? ¿Tú quieres hablar? Como estudiantes, yo fui estudiante más de 20 años, lo mejor es preguntar, porque son mis dudas. Entonces les pregunto. A ver, Solorio, Renata.
La Segunda Guerra Mundial. Solo Renata. Sí, maestra. ¿Para qué sirve la historia? Primero, ¿sí sirve? Los demás pueden decir, recuerden, si están equivocados, no hay ningún problema. Lo más que les puedo decir es, te equivocaste y ya. Para Corrige. saber acontecimientos que sucedieron o para ya no hacer errores que pasaron. Muy bien. Y si la aplicamos, sí será más práctica, sí nos beneficiará. Sí, maestra. Para saber más de los años atrás y sobre todo eso, ¿no? Así es. Maestra, Dime, ¿puedo Ursi. responder? Claro. Sirve para estudiar el pasado. Muy bien. ¿Y será bueno estudiar todo el pasado? Yo maestra. digo que sí, A porque ver, así todos sabemos lo que sucedió antes. muy bien. Pedro Reyes, ¿quieres decir algo? No, maestra. Allá, eres mujer, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí aparece como Pedro Reyes. Y es que uso, como mi teléfono se descompuso, ocupo el de mi papá. Ya, entonces te voy a decir Reyes. ¿Cuál es tu nombre? Yo espero que no se me olvide. Alison Briseida Morales Santos. Alison Briseida, eres tú. Si no te digo Reyes, ¿no? Por si se me va, ¿de acuerdo? A ver, sí, ¿tú querías decir algo, Briseida? ¿Si es importante la historia o solo es para aburrirnos y ya? No, es importante la historia porque así podemos saber lo que pasó en un ciclo o lo que ya pasó hace mucho tiempo. Muy bien, voy a partir de esto. ¿Y cómo vamos a poder La historia sirve entender? para saber los hechos que sucedieron, los más importantes. Muy bien, Andrea, así es. ¿Cómo puedo yo saber la historia? ¿A dónde me voy a remitir? ¿A dónde voy a buscar? Yo creo que sería investigar por libros, por internet, cómo sucedió todo eso, nuestro antepasado, la historia de México. Así es. Muy bien. A eso que tú dices, ¿cómo se les llama, chicos, los demás? ¿Qué nombre se les da? Fuentes de información. Así es, muy bien, fuentes de información. Y hay diferentes tipos de fuentes de información, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que era la historia inmediata? Sobre todo los de primero. Renata, Briseida, Ursit. ¿Cómo, maestra? ¿Cuál es la historia inmediata? La La historia historia del presente. inmediata. A ver, otra La vez, que acaba Celsin, por de favor. suceder. Celsin, por favor. La Luego del viene. presente. Así es. ¿Cuáles son sus características? La del presente. Sí, es lo que está aconteciendo recientemente. Para empezar, historia se piensa que es algo que ya ocurrió. No es de manera inmediata, pero sin embargo, sí es historia. Una de sus características es que, ojo, 3 generaciones atrás, de 3 generaciones atrás hacia acá, es historia inmediata. Entonces estaríamos hablando de quiénes. Una parte muy importante son ustedes. De mi abuelita, mi mamá y yo. Así es, muy bien, Celsin. ¿Sí? Y otra de las características importantes es que las personas que hayan vivido aquel hecho histórico todavía sigan viviendo. Los
sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial todavía pertenecerán a esta historia presente? ¿Sí? Claro, están muy grandes, ¿verdad? De hecho, hasta longevos, Sí. pero todavía. Eso es la historia presente. ¿Hay dudas, Hola, maestra, chicos? ¿me puede poner en contexto de qué estamos hablando? Por favor. Maestra, Acabas de llegar, ¿verdad? maestra, perdón, acabo de llegar. Bueno, de entrar a la clase. Tengo que Estamos sacar hablando. libreta. A ver, chicos, es importante que todo aquello que vean interesante, importante aquí, lo anoten. Lo anoten porque Luis, finalmente ¿puedes son apagar apuntes. tu micrófono? Si por ahí alguien apague su micrófono que está haciendo eco. Eres Luisa Ayala. Gracias, Luis. Hola, maestra. Hola, Marlene. Acabo de entrar. Muy bienvenida. Entonces, Gracias, maestra. sí. Entonces sí es importante que hagan anotaciones, sus apuntes, que ustedes puedan entenderlos. A lo mejor no es que escriban de corrido, no es dictado. Ustedes pongan una palabra clave y utilicen flechitas, utilicen dibujitos para que ustedes entiendan, ¿sí? Los apuntes son para ustedes, para que cuando se remitan a ellos digan, sí, aquí lo estoy entendiendo. Después de esto se dijo esto. Y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, apunten, les hace muy bien. ¿Sí? En contexto, estamos hablando de historia. ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos entender la historia? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Estamos hablando sobre lo que es historia presente. Decíamos que era 3 generaciones anteriores y que debería de existir todavía sobrevivientes de aquel hecho histórico. Se puso de ejemplo la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Algo más Sí. que recuerden de lo que hubieron? Dime, Celsin. No, se prendió solito el micrófono, perdón. Ay, miedo, ¿no es cierto? ¿Algo más, chicos? Hago otra pregunta. Yo creo que nos vamos a hacer. Tenemos nuestras fuentes. ¿Todas serán verídicas? ¿A todas les vamos a hacer caso así, tal cual? No, Algunas no, maestra. algunas pueden ser No, falsas. porque algunas no son fuentes de confianza. Muy bien. A ver, Israel, te escucho, Espinosa. Que no muestra algunas pueden ser falsas o pueden traer información que no da o Así algo es. así. También, Samaray, muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Yo creo que Buscar lo más conveniente A ver, es tantito. Vamos a darle la voz a Daniela, que tiene el micrófono. Luego Yo creo Celsi, que lo dime. más conveniente es buscar por enciclopedia Muy la bien, información. bien. O también se Celsi, puede por fuentes de información verificadas. ¿y quién las verificará? Celsi, ¿querías decir algo? Bien, Natalia. O libros. También podemos comparar fuentes de información. Muy bien. Valeria, ¿querías decir algo? Sí, que podemos investigar de varias fuentes y comparar cada una. Muy bien. Lo que acaban de decir Valeria y Susan es muy importante. Tenemos que comparar. Maestra, yo Dime, tengo una duda. Espinosa, dime. Que estaban diciendo mis compañeros que comparáramos fuentes, ¿no? Pero ¿qué pasa si las dos fuentes son falsas? ¿Cómo sabremos cuándo son falsas y cuándo no? Muy bien. Esto que acaban de decir los 3 últimos, Susan, Valeria e Israel, es algo que se llama lo subjetivo y lo objetivo. Ustedes saben que los científicos, principalmente, y todos deberíamos ser así,
que debemos ser muy objetivos, ¿sí? No debemos de ser imparciales ni tendernos hacia un lado, sino tenemos que basarnos en la razón, si es posible en la ciencia, para que las cosas salgan mucho mejor, tengan resultados verídicos, verdaderos y confiables. Una de las cosas, sobre todo los chicos que están en primero, que lo vieron al inicio del ciclo escolar, es que aparte de esta objetividad que deben tener los historiadores, aún así hay una percepción personal de las cosas. Es ahí donde los individuos, de manera general, como dicen muy bien ustedes, tenemos que comparar, pensar y reflexionar y verlo en la realidad si lo que dice tal sujeto es cierto o no. Sí, nosotros tenemos ese poder. ¿Por qué? Porque sí sabemos. Si yo llego y les digo, no sé, todo lo que pasa en México está perfecto, vamos a aplaudirles. ¿Ustedes creen que sea cierto? No. Ah, pero lo estoy diciendo yo y soy su profesora. ¿Por qué no me van a creer? No. ¿Sí? O sea, ustedes conocen muchas cosas. Y es ahí que algunos llegan a caer en actitudes hasta déspotas, ¿no? Ah, no, yo soy autoridad y tiene que ser así porque es así, punto. También va parte de nuestro conocimiento, que es mucho, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Los que me conocen de años antes, ustedes saben que les digo a mis alumnos, a ver, yo les explico esto, ahí está el libro, pero al final de cuentas ustedes también piensen, no crean que todos decimos la verdad absoluta, ¿no? Y cuando cuestionamos es cuando realmente aprendemos, ¿sí? Tenemos que comparar, ver nuestra realidad, observar, analizar, y en el caso de la historia, cuando son cosas mucho más pasadas, pues tenemos que ver de todo, ¿sí? Tenemos que variar las fuentes, porque a veces luego cuando se investigan a los personajes, los escritores, las instituciones, pues de ahí sabemos como que por dónde se va, ¿sí? ¿Cuál es su perspectiva que es más subrayada por ellos? ¿Será lo mismo que yo diga historia de México que me lo explique un economista o un filósofo? ¿Ustedes creen que sea No. exactamente igual? No. Se No, maestra. No, maestra. Muy bien, algunos van a destacar más cosas, ¿sí? Y si juntamos lo que dijo esto, lo que dijo el otro, y lo que yo sé y estoy observando, pues ahí es donde podemos complementar nuestro conocimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un enfermo, hay un paciente? Pues si lo ve un especialista, pues seguramente tendrá una buena atención, pero si le llegan varios especialistas, obviamente estará mejor atendida su enfermedad, ¿no? ¿Qué piensan? Díganme si estoy mal. Todos nos equivocamos. La cuestión es decírnoslo. Dime, Briseida. Yo digo que pues también hay malos doctores y hay buenos doctores, pero por ejemplo mi abuela cura con puras plantas medicinales y a veces no le sale bien lo que le tiene que salir bien.
son percepciones y yo creo que si se busca hacer las cosas bien, bien a favor de aquel que se está atendiendo, en el tema que sea, va a ayudar. Pero si nos conjuntamos de diferentes versiones, pues tiene que salir mejor las cosas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, No, maestra. Gracias. Maestra. Conjuntar diferentes versiones, percepciones, juntando la nuestra también, por favor, porque todos somos capaces de analizar, de reflexionar. Chicos, cuando nos salen dudas, quiere decir que estamos entrando al tema. Cuando nos quedamos así y no decimos nada, pues es que no estamos entendiendo. Y lo mejor es decir, es preguntar que quedarnos con la duda, ¿sí? Bueno, tenemos este tipo de historia, ya les hablé de la presente, pero hay otra que es mucho más añeja. Y por ahí alguien decía ayer que todo tiene antecedentes, no sale así como ustedes vieron en biología por la generación espontánea, ¿no? Eso no existe. Todo tiene un porqué. Si yo me ven así, estoy gorda, ¿no? ¿A poco creen que nací así? Hay algo que estoy haciendo o que no estoy haciendo y por eso estoy así. ¿Sí? Todo tiene un antecedente, una causa, su desarrollo y su consecuencia. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesora. Y esa consecuencia para un hecho histórico, un proceso histórico, pues va a ser antecedente, va a ser causa de otro hecho. ¿Sí? Todo va ligado o no sale nada de la nada. ¿De acuerdo? Y en el caso de historia, bueno, pues son procesos largos que en la actualidad, pues vamos a poner el caso de nuestro México. Estamos así por el desempleo, no por hace 12 años, sino por más, ni por hace 5 meses. Hay más, ¿sí? Que aumentó desgraciadamente por la pandemia, pues sí, pero antes ya teníamos tristemente un porcentaje alto de desempleo, ¿sí? ¿Comentarios? No, maestra. No, maestra. No, Maestra. Muy bien, gracias, chicos. No, Bonito maestra. escuchar sus voces. Yo creo que voy a hacer lo mismo que ustedes. Quito mi videocámara, ¿no? Ninguno de ustedes la tiene. no, maestra, porque nos entretiene verla. Sí, maestra. Es que no me Sí. gusta Nos da sueño, conocer. Veo maestra. fotos y está padre, pero también nada más veo letritas. Y debo de decirles, chicos, nosotros tenemos que hacer una evidencia de que estamos aquí. Y como evidencia los estoy grabando. ¿Está bien? Es para esto nada más. Sí, maestra. Gracias, Celsi, por No, fin ya te conozco. Briseida, sí, ayer te vi así con tus lentitos y estaba tu mami, qué bueno. Ricardo Jiménez, me da mucho gusto conocerte. Luis Ayala y Marlena, ya te conocía muy bien. Lidia, Ian, Gutiérrez Trinidad. Maestra, ¿Quién me habla? Natalia Cruz Lozano. Hola. maestra, ya debe de prender la cámara. Prepárense así para conocerlos. Les repito, lo estoy grabando porque es la evidencia que estoy mostrando con mis autoridades de que estamos trabajando, ¿va? Si tengo el permiso de ustedes.
A lo mejor de repente, Kevin, pones tu cámara para que nos podamos conocer. Carranco, me da gusto verte. Hola, Carranco. ¿Sí? Y ahora yo la apago porque pues yo estoy re fea, pues ya me conocieron, pues, ¿no? Ya pasaron el primer susto. Ey, maestra, no Gracias, diga chicos. eso. Gracias, chicos. Pon tu cámara, Ursit. Me da mucho gusto verlos, chavos. Qué bueno verlos. ¿Cómo han estado? Díganme bien. Yo Bien, espero aquí que estamos. todos estemos bien. Bien, muchas gracias. Hemos Sí, tenido bien. muchas cosas feas, pero tenemos que aprender. De todo tenemos que aprender. ¿Sí? Acérquense con quien se sientan muy bien, platiquen, distráiganse. La mejor distracción es un libro. ¿O no? Las series están bien, pero también. El perro no Mira, cuenta. tu perrito, mira, va a ser historiador, qué buena onda. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama tu perrito, Luis? Cuculín, ¿Cómo? cuculín. Ah, ya, está bien bonito. Yo próximamente, mi gatita va a tener gatitos. La gata de mi prima tiene gatitos. Ay, mira, ¿cuántos tuvo? 6 Sí. o 7, ¿no? ¿Y esos gatitos pertenecen a la historia presente? Sí. Claro, muy bien. En todo lo podemos aplicar, chicos, como chiste, como sea, pero también, ¿sí? Y bueno, precisamente hablando de las mascotas, ahora con la pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? Si vieron en las noticias, ¿no? Ha aumentado el abandono de animales, de mascotas, tristemente. Daniela, micrófono. Dana, dime. Ya te fuiste, Dana. Dime, Dana. Ya se fue otra vez. Bien. Me da mucho gusto verlos, chicos. Se ven animosos, se ven buenos chicos. Maestra, Qué bueno. Dime, Gabriel. una pregunta. Dime. ¿Me puede pasar el código de la clase? Es que un compañero no se puede unir. Ay, es que tengo ocupado mi celular. Yo ahorita lo paso, maestra. Ay, sí, gracias, Cecina, es un amor. Ayer uno de sus compañeros, que era jeje, no sé qué, me ayudó bastante. Ojalá ustedes también me echen la mano, lo han hecho. Cuando dicen, es que no puedo entrar, estuvo diciendo cómo pasaron el código, y eso es muy bueno. Yo creo que ante estos sucesos que estamos viviendo, si nos ayudamos, las cosas son más fáciles, ¿verdad? Y Maray, ¿de qué te ríes? Ya te vi. ¿Estás contenta? ¿Te cacharon, Jali? Hola, ¿es Ali o Jali? Es Jali. Jali, ok. ¿Qué quiere decir tu nombre? Mar, en griego es mar. Ay, mira, está padre, bonito tu nombre. Pues, te Y felicito. Ixamaraí en maya es agua que cae del cielo. Ay, qué bonito. Se ve que te quieren, ¿eh? Le buscaron un nombre padre. Muchas felicidades. Aprendimos algo más. Bueno, ¿quieren comentar algo o continuamos con lo de la historia? Ya les quedó claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, maestra. Ok. Muchas gracias, chicos. Ahora, tenemos que verificar las fuentes. Uno puede estar checando
si hay congruencia, si lo que dice si es consistente, y nosotros sacar nuestras propias conclusiones. ¿Va? Ahora, algo importante que debemos de ver, lo que decía su compañero que entró, Kevin, creo. ¿Me puede decir el contexto para saber de qué estaban hablando? He ahí la pregunta. ¿Qué es contexto? ¿Qué es contexto, chicos? ¿Sí saben o no? Sí saben. A lo mejor no tienen las palabras. ¿Ejemplos? Maestra, ¿Qué pasó, Jimena? a mí me apareció aquí porque justamente estaba investigando unas palabras porque no le entendía unas y busqué la de contexto Uh-huh. ¿Qué y quiere dice decir? que es conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Ahora en tus palabras. Mm, yo digo que un contexto. Es como un resumen, ¿no? Ajá. ¿Es una explicación que sale de tus propias palabras? Es una explicación corta, ¿no? Eso es El paráfrasis. contexto es ideas principales de lo que uno está hablando. Tienen razón en lo que dicen, pero falta un poquito más para que se entienda. La definición que maneja Ursit es del tipo más literario de un escrito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Y todo eso, ¿sí? Pero en contexto social, ¿cómo sería? Si yo me presento en la clase y llego toda empapada, así estoy escurriendo de agua, ¿ustedes qué pensarán? Que está mojada. ¿Qué más? Está mojada. ¿Y por qué será? ¿Porque llovió? Porque llovió. Porque le cayó agua. Porque se acaba de bañar. Pero Porque toda, llovió. con toda ropa. Una de las Iba en la calle y cosas, le aventaron agua. así, ahí muy gacha, ¿verdad? Lo que podríamos decir de manera simple es que pues está lloviendo y si nos asomamos y Se vemos que moja. está nublado, aunque no esté mojado, pues a lo mejor yo vengo de un lugar no cercano ahí y me empapé. Pero si todo está seco, con sol, y en ningún lugar se sabe que ha llovido, pues a lo mejor lo que dijo este chico podría estar. Alguien pasó en un carro sobre un charco y me empapó, ¿sí? O le aventaron agua. O me Sí. aventaron agua, ¿sí? Bueno, hay que pensar que es agua. Una vez, Ay, maestra. estás pensando más, No, ¿qué tal si es otra cosa, maestra? Pues sí, Digo, hay estás muchos pensando líquidos. más, pues más feos, ¿no? Puede ser No, agua. pues dijo que venía mojada, pues hay muchos líquidos. Ajá, por eso te digo, estás pensando más. Y si son procesados, pues sería mucho más feo, ¿verdad? Ustedes están manejando o pensando diferentes contextos, es decir, lo que hay alrededor para poder entender algún hecho es muy importante observar el contexto. Y esa es una de las cosas que en historia, en todas las disciplinas sociales, se toma mucho en cuenta. Observar el contexto, qué es lo que está ocurriendo alrededor con aquella persona, individuo
o hecho social, acontecimiento. No podemos dejarlo de lado. Un ejemplo básico, si tenemos una familia en la cual se dedican, no sé, por ejemplo, a ser mecánicos, seguramente su forma de hablar, todo lo que comenten, tendrá que ver con su contexto, ¿sí? Si hablamos de una familia que son comerciantes, pues de seguro se manejarán con palabras, con formas que tienen que ir ligados a este estilo de vida. Si conocemos eso, podemos entender muchas cosas. Es necesario que hagan apuntes, veo caritas y que se están durmiendo. Eso es importante porque hasta el hecho de escuchar y estar escribiendo los hace que su desarrollo cognitivo esté más presente, ¿sí? Si estamos sin hacer nada, nos aburrimos. Si estamos haciendo algo, no. O quiere decir que no están entendiendo. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren comentar algo, No, chicos? maestra. ¿Qué pasó, Eric? ¿Todo bien, Jiménez? Sí. Muy bien. Ahora, al tener presente esto, podemos entender mucho mejor las cosas, conocemos las perspectivas, las tendencias de los sujetos que nos platiquen algo, que nos digan algo sobre sucesos y su contexto, ¿sí? Ahora, viene otro concepto importante para los de primero, sobre todo, que los de segundo lo vieron y los de tercero también en la primaria. ¿Ya comieron? Perdón, chicos, Oh, me su salí. ¿Quién me perrito. invitará a comer? No, tenemos sueño. Hola, chicos, perdón, me salí. ¿Alguien dijo que iban a ir a comer? No, maestra. ¿Quién va a invitar? Bueno, perdón, continúo, me salí sin querer, anda muy mal en internet. No se preocupe, maestra. Gracias por su comprensión. ¿Qué cosa es la otra edad? ¿Se acuerdan de ese concepto? La otra edad. ¿Sí o no? Apúntenlo en su cuaderno que ahí tienen. La otra edad. ¿Ya, Ricardo? ¿Ya lo apuntaste? Va. La otra edad no es más que ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué quiere decir esto? Ponerse en los zapatos del otro. ¿No es como empatía o algo así? Así es. ¿Qué dijiste, Aline?
Es como ponerte en el lugar de otra persona. Así es. Y esto, con lo que les había dicho anteriormente, pues es ponerse en el contexto de los otros. ¿Sí? Esa es la otra edad. ¿Cómo ¿Alguna dijo que duda? es el título, maestra? ¿Alguna duda? Estamos viendo lo Maestra, de ¿cómo dijo que era el título? el estudio de la No, historia. maestra. ¿Quién habló por ahí? Están preguntando que cuál es el título. Sí, No, maestra. acabo de decir que es introducción a la historia. Maestra, ¿cuál es el título? Introducción a la historia Briseida, estudio de la historia. ¿Algún comentario? Les hago una pregunta. ¿Ustedes han hecho eso? ¿Ponerse en los zapatos del otro? No, Yes. maestra. Yo sí. Sí, No, Sí, maestra. maestra. No, Muy bien. no, sí, yo maestra. también. No. Yo sí. Aquellos Sí, que lo han hecho, Sí, Yo no. maestra. aquellos que se han puesto en Sí, maestra. Yo sí. aquellos que se han puesto en los zapatos del otro, ¿se han sentido bien? a veces. A veces. Depende también en qué hechos, ¿no? Pero de manera personal, Depende, maestra. ¿los han entendido mejor? Sí. 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 Eso es un ejercicio que tenemos que hacer de manera constante. Ojo, no es para justificar si son cosas a lo mejor un tanto negativas, es para entender nada más. Cuando entendemos algo, es para poder dar solución si es un conflicto. Siempre todo lo que hagamos, lo que aprendamos, es para eso. ¿Algún comentario? ¿Ser empático? No, maestra. Ok. No, No, maestra. maestra. Okay. No, maestra. No, maestra. Muy No. bien. Y No, entre maestra. más hagamos cosas, No, maestra. nos vamos a sentir mejor. No. Y seguramente seremos parte de la solución. Bien. Después de esto, tenemos un tema muy importante. Insisto que todos conocemos, pero vuelvo a lo mismo. Ustedes háganme las preguntas en concreto para que sea más rápido y más dinámico. Insisto, si me dicen Segunda Guerra Mundial, no, pregúntenme cosas más en concreto. ¿Quiénes participaron? Y entonces de ahí partimos. Y pido que participen ustedes para tomarles mejor la asistencia. Maestra, Dime, Israel. tengo una pregunta. Bueno, no tiene mucho que ver con el tema, pero me da inquietud. Dime. De si usted pudiera borrar algo de la historia de México, ¿qué sería? Borrar algo de la historia de México. Yo lo que me encantaría que se borrara sería no tener el sentimiento nacionalista por parte de varios presidentes. Profesora, la matanza de Tlatelolco. ¿Qué tiene? Dime en concreto. Mi tía vive en Tlatelolco. Ay, mira, de tener muchas historias. Maestra, Concreta nomás, Víctor Manuel. Dime, Israel. andan diciendo que ¿por qué comenzó la Segunda Guerra Mundial en el chat? La Segunda Guerra Mundial. Las causas.
las causas de por qué comenzaron. Bueno, alguna causa es que Alemania invade a Polonia. Ujú. Les pedí, gracias. ¿Quién fue quien habló? Me llamo Jennifer. Ah, Jennifer, qué bueno que ya estás aquí, gracias. Les había Sí, pedido sí, que la lo clase. que supieran ustedes sobre eso, también lo hablara. Sí, gracias, Jennifer. ¿Alguien más que sepa las causas? Decían El que del la primera. comentario decía la primera, no la segunda. Sí, perdón. Ya, en la primera es porque el asesinato de un príncipe, el cual se llamaba Francisco Fernando, creo, y pues este fue asesinado junto con su esposa, pero a su esposa no le tomaron importancia porque en esta época como que no le daban importancia a la mujer, como que aún no estaba bien remarcada, eso va después, pero es más que nada el asesinato de un príncipe y pues es como que eso se les hizo muy injusto y empezaron esta guerra. También se fueron desarrollando varias guerras como la guerra de trincheras, creo se llama, y surgen varias guerras a partir de esta. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial surge la Guerra Relámpago y Operación Barbarroja, pero esa es de la segunda. Y de la primera es la Guerra de las Trincheras y otra más. Ok, y una Y fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Y por qué habrán matado a ese señor? ¿Y por qué se enojaron? Y empezó toda la guerra. Bueno, como tal no tengo el contexto de por qué lo mataron o algo así, pero era heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro. Esto ubicado en Sarajevo, pero entonces, como tal no tengo la base de por qué lo mataron. Y, y- y bueno, aquí surgieron varias alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. Entonces, cada alianza estaba en un país, por ejemplo, en la Triple Alianza estaba Alemania, Austria-Hungría e Italia, y que después se separa Austria-Hungría y se hace dependiente. Y en la Triple Entente era Francia, Rusia, Inglaterra, y pues esta es como que toma ganancia porque hasta el último se une Estados Unidos a la guerra. Así es. Pero si Francisco Fernando era príncipe, obviamente era heredero a un trono, ¿sería importante matarlo? Yo creo que sí, tal vez para que no siguiera como un legado, el cual antes era como que el gobierno imperialista, que es aquí donde el poder es hereditario. Entonces se enfocaba más a los hombres, porque las mujeres como que si el príncipe, bueno, si el rey tenía un bebé pero era niña, no le tomaban importancia y la regalaban. Pero en este caso, si tenían hombres así, varones, se pasaba a este gobierno y era hereditario en este caso. Y pues aquí como que surge mucho en la Primera Guerra Mundial, lo del imperio, no, sí, sobre el poder hereditario y el imperialismo. Así es. Yo les pido que todos los hechos históricos, de alguna forma, siempre se puede traspolar a cosas más sencillas, ¿sí? Si tenemos una familia que tiene cierto poder y a lo mejor ya dominó a diferentes familias y va a tener sucesores del poder, aquellas familias que han sido dominadas, ¿ustedes creen que les va a gustar que haya alguien que siga el legado? No. Entonces, cuando saben que alguien va a heredar, va a seguir con ese poder, pues se hace lo posible para que no continúe. Maestra, esto sería más, o sea, se puede representar más en la actualidad como las mafias, ¿no? O algo así. También, así es, así es. ¿Por qué tantos asesinatos de que ya mataron que era el segundo, el que iba a seguir? Bueno, pues para el poder.
Y todo esto es un ciclo que se repite, nada más que con nombres diferentes y algunas variantes. Porque, por ejemplo, los jeques en el Medio Oriente, pues ya ven que los sultanes tenían muchos hijos. Y de todas esas familias andaban matando a los primogénitos con quien tenía de sus diferentes mujeres, para que nada más quedara uno y que fuera quien heredara el poder. Entonces aquí vemos lo que bien dice su compañera Jennifer, de que pues había unos imperios de imponerse a otros territorios, dominarlos y tener el control absoluto. Obviamente existen estos imperios, el austrohúngaro alemán, que estaba creciendo mucho, y entonces los demás dicen, no podemos permitir. En una gira que está haciendo es donde lo asesinan. Ya había problemas anteriormente, había guerras anteriores con estas potencias que siempre se están peleando por dominar, y llegó un momento que este asesinato fue la gota que derramó el vaso y empieza la Primera Guerra Mundial. Como dato curioso, Francisco Fernando es hermano de alguien muy importante en nuestra historia mexicana, que es Maximiliano de Habsburgo. Como dato importante, ¿sí? Pasa esto en la Primera Guerra Mundial, se dan los aliados que dice su compañera, y aquí podemos ver quiénes son los que participaron. Están dos bandos, uno de ellos es de los aliados, que está entre ellos Estados Unidos. ¿Quiénes han sido sus aliados comunes, por decirlo así? ¿Se acuerdan de Estados Unidos? Los aliados de Estados Unidos. ¿Recuerdan? Inglaterra, ¿quién más? Inglaterra, ¿quién más? Gracias, Israel, por lo que escribes. ¿Otro país? Rusia y Francia. Muy bien. Rusia y Francia, ¿quién más? Italia. Muy bien. Y Japón. Pero los que destacan son Inglaterra, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. A eso se les da el nombre de aliados. ¿Sí? Sí. Del otro bando reciben el nombre de imperios centrales. ¿Quiénes son los rivales de estos? Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero después Austria-Hungría se independiza, creo que en la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque todos están buscando independizarse. Melanie, ¿quién más? Habla, por favor. Gracias, Ángel. Les digo, Alemania, Austria-Hungría, Turquía pertenecen a los imperios centrales. Una vez que se da a cabo esta Primera Guerra Mundial, que se dan lo que ella su compañera, sus estrategias de batalla, que son principalmente terrestres. Perdón, chicos. ¿Cómo es que se desarrolló? ¿Cómo fue? Perdón. ¿Cuáles serían los hechos que sobresalieron de todo esto? ¿Hay algo que haya sobresalido? ¿Sí entienden esa
esa pregunta? Sí, pero ¿Quién? Alejandra. no, yo iba a preguntar si en la Primera Guerra Mundial Ajá, sí, o sí, sí. de los bandos. En la Primera Guerra Mundial, como que desató mucho, bueno, hay varios datos importantes, como por ejemplo las guerras de movimientos que se ocasionaron, operaciones rápidas del ejército alemán que encaminaban a la derrota a Francia y posteriormente a Rusia. Pero más que nada era que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, así como que había un barco que se llama Lusitania, que llevaba aportaciones como armamento y así, bueno, era de Estados Unidos, pero no recuerdo para quién. Pero en esto Alemania se da cuenta y lo derrumba. Entonces Lusitania es hundido por Alemania. También como que los ejércitos mantenían sus operaciones en zonas elevadas. Esto es la guerra de trincheras, para que estos obtuvieran como que una mayor vista y estuvieran a favor de que no murieran tan rápido, porque pues era una guerra, y se ponían en posiciones altas, y esta es la guerra de trincheras, ya que se mantenían para que pudieran como que obtener una mayor protección. Maestra, Dime, Israel. yo tengo una duda de la Primera y la Segunda Guerra. ¿Cuál fue la que hizo más daño en áreas y en habitantes? Pues hay grandes diferencias, porque en la Segunda Guerra Mundial, como obviamente ya se desarrolla más la tecnología, tenemos la bomba. Que son mandadas por Estados Unidos a Japón, creo, que son las dos bombas atómicas mejor conocidas como Hiroshima y Nagasaki, que es con lo que termina la Segunda Guerra Mundial. Así es. Entonces la que provocó más daño sería la segunda. Así es. Porque el desarrollo tecnológico en la guerra, pues vaya que ayudó. Sí, igual también. Maestra, yo tengo una pregunta. Mande, Briseida. Yo quiero saber qué ejército echó una bomba a Japón. ¿Cuál fue? Sí. ¿Alguien de usted lo sabe? Para eso tenemos que... Gracias, Guzmán. Tenemos que ver también los bandos que hay, al igual que en la Primera Guerra Mundial hay dos grupos. En el caso de la Guerra Mundial están los países del eje, que es Alemania, Italia y Japón. Y están los países aliados, que sigue siendo Inglaterra, Francia, URSS y Estados Unidos. El uso de las bombas da fin a esta Segunda Guerra Mundial, porque es con lo que ganan. ¿Y se acuerdan quiénes ganaron? Maestra, disculpe, ¿nos podemos salir ya de su clase? Es que ya son las 10 y ya empezó otras clases. Sí, ya tenemos otras clases. Sí, nada más les digo, quienes ganan son los países aliados. Entre ellos son quienes lanzan las bombas a Japón. Japón pertenece a los países del eje. ¿Sí? Ok, maestra. Muy bien, chicos, les comento. Preguntas concretas, por favor, para que podamos avanzar más. Y necesitan participar, Melanie, necesitan participar para que no estén comentando cosas. ¿Va? Por favor. Que estén muy bien. Los despido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Israel, por Sí, hasta todo. luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Mucho, hasta luego. Hasta luego, maestra. Adiós, maestra. Preguntas concretas mañana. Maestra. Adiós, cuídense. Adiós, maestra. Gracias por todo. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Muy bien. Maestra, Adiós. una ¿Quién pregunta. habla? David Morales, Roberto. Yo.
No, Gabriel. No, yo no, yo dije que ya me iba a mi otra clase. Sí, Es- gracias. Dile, Gabriel. ¿No sabe qué le pasó a la maestra de matemáticas, la Olivia? No. ¿No? Es que desde ayer no se ha conectado. Ah, no. Tuve clase con ella hace rato, creo. Creo que por ahí hay problemas de horarios. Me Ya. comentaron ayer varios de ustedes, luego por el teléfono también, y entre compañeros comentaban que se estaban encimando, inclusive. Sí. Pero Bueno, yo soy la mamá de chécale el Gabriel. No sé, Eric Rafael, dices que tú entraste a la clase de la maestra Olivia. Rafael. No sé si me podrías pasar el código. Ah. Sí, yo entré a la clase de matemáticas con la maestra Olivia. No lo puedes anotar aquí en el chat, porfa. Sí, el código de Classroom. No, de Meet, o no sé cómo se está conectando la maestra Olivia. Nosotros como profesores, señora, le mandamos el Sí. código de la clase y luego ya estando ahí en el aula, les pusimos el código de Meet. A lo mejor así la maestra lo hizo. Y todos estos datos los tienen en la subdirección, en el correo y... Lo que pasa es que sí, ya hemos tratado de entrar a la clase, pero no sale ahí que nadie está conectado. Porque sí lo puso la maestra en Classroom, pero no sale que nadie está conectado. Nos tratamos de conectar y nos dejan así en espera. Así que en visto, no en espera. Ajá, O solo que sí. le mande un mensaje a la maestra ahí mismo. Ya le mandamos y no nos responde. Al correo No. o coméntenlo en la subdirección. Tal vez. Sí, maestra. Pues muchas gracias y disculpe haber interrumpido su clase. Es que estamos preocupados por esa materia también. Sí, claro. Muchas gracias, maestra. Ándele. Bueno, Sí, chicos. Se lo voy a poner ahí al Eric, chico y ahí ve. ¿no nos puedes mandar el código? Eric Rafael. ¿Código de Classroom? No, de Meet, para conectarnos a la clase de matemáticas. Ah, sí. Por favor. Por favor, gracias. Sí, señora. ¿Ya tienes el código? Ah, sí, ya lo tengo. Listo. Muchas gracias, Rafael. ¿Ya lo tienes, Gabriel? Hasta luego, maestra. Hasta luego, Eric. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego, Andrea. Muy bien. Ya, hijo.
Ya acabé, hijo. Ahorita que puedas lo pones para... Ya acabé. Gracias. Así está totalmente.